Buenos días. Hola, ya estoy. Ok, Miss, iniciamos. Sí. Vale. Sígale, bye. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Miss. Muy buenos días, esperando que todo esté muy bien. A continuación, daremos por iniciada esta siguiente actividad planificada en esta Semana Multidisciplinaria 2020, con la ponencia denominada Accesibilidad y Universalidad. La dinámica es la siguiente. Los participantes tendrán 45 minutos para poder exponer su ponencia. Al terminar su participación se dará un término de 15 minutos para dar la oportunidad a los compañeros que tengan dudas o preguntas a nuestros ponentes. Y sin más preámbulos, me da mucho gusto y estoy muy complacida en presentar a los doctores Alma Galindo Carvajal y al doctor Rodrigo Amaury Arévalo Contreras, quienes nos acompañan para compartir su experiencia y su ponencia denominada Accesibilidad y Universalidad. A continuación daré una pequeña reseña de su profesionalismo de estos dos doctores. Y por lo que hace a la doctora Alma Galindo Carvajal, cabe mencionar que es licenciada en Derecho por el Centro Universitario Valle de Teotihuacán. También es maestra en Derecho Procesal Penal y doctora en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, profesor de tiempo completo de nuestro centro universitario en la carrera de la licenciatura en Derecho, impartiendo unidades de aprendizaje de la misma licenciatura, así como la licenciatura en Administración. Por otra parte, cabe mencionar que la doctora ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, así como estatales. Se ha desempeñado como postulante en el litigio desde el 2005 y hasta el 2017 en la materia civil, familiar, penal y laboral, por lo que sabemos que tiene suma experiencia y su profesionalismo ha sido impecable. Cabe mencionar que por el doctor Rodrigo Amaury Arévalos Contreras es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y egresado de nuestro centro universitario UAM Ecatepec. Cuenta con el grado de maestro en Derecho Civil por la Universidad de Ecatepec y es doctor en materia civil por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, Campus Niños Héroes. Cabe mencionar que también se ha desempeñado como asesor jurídico y abogado postulante en las materias civil, familiar y mercantil. Desde el año 2005 ha participado como docente en las asignaturas relativas con el Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Internacional Público y Privado, así como el Derecho Informático, Historia del Derecho Mexicano y el Derecho Romano principalmente. También en el año 2011 se incorporó como parte de la planilla docente de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario Guaramitepec, nombrado como profesor de tiempo completo en la área también de Derecho en el año 2013 en este mismo espacio universitario, estableciendo como el Derecho Constitucional y el Derecho Civil como áreas de estudio y también la cuestión de derechos humanos en el sistema jurídico mexicano. En la cuestión como ahí fungiendo como investigador. Actualmente cuenta con el perfil PRODET en la SEP y ha participado como ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales organizados por instituciones del sector público y privado. Sin más preámbulo, es un gusto cederle la palabra a la doctora Alma Galindo Carvajal. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta plática de accesibilidad y universalidad. Propiamente vamos a hablar de lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Para empezar, pues vamos a dar el concepto de los derechos humanos. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2018, pues nos dice que es un conjunto de prerrogativas cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona y que se encuentran establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales. Principalmente, pues los derechos humanos lo que van a proteger es la dignidad humana. Asimismo, cabe hacer mención que en palabras más coloquiales podemos decir que los derechos humanos pues son derechos y facultades que tienen todas las personas en general y que el Estado tiene la obligación de vigilar, de promover y de respetar
esos derechos humanos. También cabe hacer mención que si bien es cierto, hoy los conocemos como derechos humanos, sin embargo, antes de la reforma del 10 de junio del 2011, no eran denominados derechos humanos, sino que eran, o se hacía referencia a garantías individuales. Pero además, ustedes dirán, bueno, ¿a qué se debe el cambio? Inicialmente, su fundamento está en las doctrinas, en el justnaturalismo y en el justpositivismo. Cuando hablamos de un justpositivismo, significaba que todos los derechos que tenían las personas eran porque el Estado se los había otorgado. No nacían con ellos, sino que una vez que se plasmaban en la Constitución, a partir de ese momento tenían que ser respetados por el Estado. Por eso hablábamos de un positivismo. Sin embargo, con la reforma del 10 de junio del 2011, esas garantías individuales cambiaron a derechos humanos porque también cambió la corriente filosófica en donde ahora todos estos derechos van a estar protegidos por un derecho natural. Lo que significa que el Estado no es quien nos los otorga, el Estado es quien está obligado a reconocerlos. Entonces, si el Estado, a través de sus diferentes dependencias, tanto públicas como privadas, no obliga a que se respetan y se protegen estos derechos, pues van a haber sanciones. Asimismo, el Estado, independientemente de su competencia, ya sea federal, estatal o municipal, debe promover, debe respetar, proteger y garantizar estos derechos humanos de conformidad con los siguientes principios. Primeramente, el principio de universalidad, del de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Pero a qué se refieren estos principios? Primeramente, el de universalidad se refiere a que son derechos humanos que tienen todas las personas sin discriminación, por lo que está basado este principio en el principio de igualdad y en el de no discriminación. Pero además se dice que son derechos humanos que los tenemos de manera innata, o sea, desde que nacemos. Y yo diría, o le aumentaría, que no solo desde que nacemos, sino que los tenemos previamente al nacimiento. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el Código Civil del Estado de México nos define al ser humano y nos dice que es considerado persona aquella a partir de su concepción y posteriormente será considerada persona física una vez que nace y es viable. Por eso es que dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenemos prohibido el aborto. Entonces, estos derechos humanos los tienen todas las personas, yo diría desde su concepción, no a partir de su nacimiento, pero de manera innata, de manera natural. No necesitamos que el Estado nos los otorgue. Lo que necesitamos es que el Estado los proteja, los reconozca, pero además que obligue a su cumplimiento y al pleno ejercicio de estos. Por lo que hace al principio de interdependencia, este consiste en que cada uno de los derechos humanos que están protegidos y reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, vienen vinculados, tienen una interrelación entre unos y otros, lo que significa que si yo como Estado te reconozco un derecho y permito que se ejerzan plenamente, estaré en consecuencia protegiendo el resto de los derechos humanos. Un ejemplo de esta interdependencia es el derecho a la educación. Si yo permito que todas las personas sin ninguna discriminación tengan acceso a una educación, pues de manera vinculatoria estoy permitiendo o estoy dando la oportunidad a esas personas o a esos seres humanos que a su vez pues tengan derecho a una vivienda, derecho a una seguridad social, derecho a una vida más digna, derechos sociales, culturales, económicos, etc. Entonces, ahí encontramos esa interdependencia, esa vinculación de un derecho humano con otro. Cuando nos referimos al principio de indivisibilidad, este implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, o sea, no pueden ser divididos. Les voy a poner un ejemplo a lo mejor un poquito burdo, pero que en la actualidad todavía se puede ver desafortunadamente. Cuando dicen, ok, yo a ti mujer te voy a permitir que estudies, porque antes se tenía la idea de que las mujeres
pues no necesitaban estudiar porque se iban a casar, las iban a mantener y no era necesario. Hoy esa es una violencia de género. Entonces, cuando yo digo que es indivisible los derechos humanos, significa que si yo le digo a la mujer, yo te autorizo o yo permito que tú te eduques, bueno, pero no voy a permitir que trabajes, eso es lo que está prohibido. O sea, no puedo dividirlos, no puedo fragmentarlos. Si yo reconozco que la mujer también tiene el derecho de ser educada, en consecuencia, tengo que permitir que ella goce de todos los demás derechos humanos que tenemos todas las personas en general, independientemente de la condición. Entonces, por eso se dice que no pueden ser divisibles. Por lo que hace el principio de progresividad, más que todo es una prohibición que tiene el Estado. Porque el Estado tiene la obligación de vigilar el progreso, de que no haya un retroceso en la legislación. Y les voy a dar un ejemplo. En la Constitución, por ejemplo, del 2002, que estaba vigente en ese momento, en el artículo 22 estaba permitida o estaba autorizada la pena de muerte. No para todos, claro. Por ejemplo, estaba permitida para los traidores de la patria, para los salteadores de caminos, para los piratas, para los reos, por ejemplo, del orden militar que hubieran cometido un delito grave, para todos ellos estaba permitido. Después, con la reforma a ese artículo, prohíben la pena de muerte y dicen que no, o sea, que para nadie. Primeramente porque estaba en desuso, ni teníamos piratas. Ya ni había salteadores de caminos, pero finalmente estaba el dispositivo legal. Cuando lo derogan, esa parte de este artículo 22 constitucional, y dicen, no, es que está prohibida la pena de muerte, en tal sentido, pues no podemos seguir privando de la vida porque es un derecho humano, o sea, es un derecho a la vida, o sea, no el Estado te puede, previo proceso judicial, condenar a la pena de muerte. En tal sentido, cuando hablamos de un principio de progresividad en el derecho humano, significa que no podemos regresar a algo que sea en perjuicio de la dignidad humana. Yo recuerdo que hace algunos ayeres había un partido político, no me acuerdo qué color verde, bueno, de un partido político que decía, es que se aplique la pena de muerte para los violadores y los homicidas o los secuestradores. Y pues toda la gente aplaudía, sí, sí, bravo, que se aplique. Sin embargo, no es cierto, chicos. ¿Por qué? Porque con base a estos derechos humanos y al principio de progresividad, no podemos hacer retroactibilidad de la ley en perjuicio de persona alguna. O sea, después de que la quitaron de la Constitución, no la podemos regresar porque yo sé que la gente ya tiene un hartazgo de que se les violen sus derechos humanos, de que sean secuestrados, de que sean privados de la vida, pero no es la forma idónea. Imagínense que no se elimine por completo la corrupción del sistema penal y que se le prive de la vida porque estuviera, o que se regresara la pena de muerte a nuestros procesos, y que imagínense que después te das cuenta que era inocente. ¿Cómo le regresas la vida a esa persona, no? Entonces, por eso este principio de progresividad como derecho humano o como parte de los derechos humanos prohíbe ese retroceso en perjuicio de persona alguna. Bueno, pues todos estos derechos humanos, de una u otra forma, están protegidos por diversos ordenamientos jurídicos, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Por ejemplo, tenemos a la Constitución, la Ley para prevenir y erradicar la discriminación, la Ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Estado de México. Estas tres primeras sirven para prevención, sin embargo, la última que invoco, que es el Código Penal del Estado de México, y principalmente el artículo 211, es una legislación de carácter estatal que sirve para sancionar la discriminación. ¿Por qué? Porque cuando a una persona no se le permite el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos, en tal sentido, pues tiene que ser sancionada. Primeramente, la Constitución, en su artículo primero y su último párrafo, nos dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, por el género, por la edad y por la discapacidad o las discapacidades, que propiamente es el tema que hoy venimos a platicar con ustedes.
También por la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que afecte la dignidad humana de las personas. A su vez, la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, en su artículo primero, fracción tercera, vemos que también hace referencia que está prohibida toda distinción o exclusión que por origen étnico, nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, y también por discapacidades, la condición social, económica, de salud, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad, la afiliación, algún credo político, el estado civil, la situación familiar, responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo que pudiera afectar la dignidad humana. Esta ley federal o esta ley general para prevenir y erradicar la discriminación dice que está prohibido que se discrimine por alguna de estas condiciones. Como vemos, pues la protección con relación a la Constitución pues ya es un poquito más amplia, porque la otra pues decía y cualquier otra forma, y aquí pues ya nos están especificando algunas otras condiciones adicionales. Por su parte, pues en el caso del Estado de México, pues no nos quedamos atrás, también tenemos nuestra propia legislación, que es la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de México, y también hace referencia que está prohibida toda preferencia, distinción, exclusión, repudio, desprecio, incomprensión, rechazo, restricción, motivada por cualquiera de estas condiciones. Y nuevamente vemos a la discapacidad. O sea, yo no puedo discriminar a una persona porque tenga alguna discapacidad. Y que como consecuencia de esa discriminación, pues se ve impedido el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Pero bueno, es importante también definir qué es la discriminación, porque muchas veces dicen, sí, sí está prohibida la discriminación, pero si no sé qué es, pues cómo voy a revisar si mis actos o si mi conducta en algún momento he discriminado si ni siquiera sé qué es la discriminación. En tal sentido, por aquí les colocamos un concepto que nos da el diccionario de la Real Academia Española, que nos dice que es dar trato desigual a una persona o en su caso a toda una colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición físico-mental, y también nuevamente nos hace hincapié que por discapacidad. Yo en otras palabras les diría que la discriminación es una conducta que puede ser tanto de acción como de omisión, que va a excluir o que rechaza y que tiene por objetivo anular o impedir el ejercicio pleno de los derechos de una persona. O sea, que yo le dé un trato diferente y que ese trato diferente implique que esa persona no pueda disfrutar o ejercer todos los derechos humanos que la Constitución le está reconociendo, al igual que los tratados internacionales. A su vez, tenemos un marco jurídico pues, que realmente nos da un abanico de legislaciones que prohíben la discriminación y que protegen los derechos de las personas con discapacidad, que es el tema que hoy nos ocupa. Entre ellos, y de manera enunciativa, por el tiempo, pues no voy a hablar en particular de cada uno, solo los voy a mencionar, pues tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, nuestra Constitución Política, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación, ya en particular a nivel estatal dentro del Estado mexiquense, la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad también del Estado de México, el Código Penal Federal, pero también el Código Penal del Estado de México, y también existen tesis aisladas y jurisprudencia que protege los derechos de las personas con discapacidad. Cabe hacer mención que la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad nos dice que todas las personas, aunque tengan alguna discapacidad, tienen los mismos derechos humanos que las personas que no tienen una discapacidad. Y a su vez nos define
qué es la discapacidad. Nos dice que es la deficiencia, que puede ser física, también mental o sensorial, y ya sea que de manera natural, ya sea permanente o temporal, se haya adquirido y que va a limitar la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria y que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Y a su vez nos define que es la persona con discapacidad y nos dice que es la persona que por razón ya sea congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condición que los demás. Entonces, con estas definiciones tanto de discapacidad como con personas con discapacidad, podemos identificar que independientemente de que la persona haya nacido con alguna discapacidad o que la haya adquirido en el transcurso del trayecto de su vida, finalmente tiene los mismos derechos que todas las personas. Y que la obligación de la persona, la obligación de quien tiene que romper con esas barreras para que ellos disfruten plenamente de sus derechos humanos y los puedan ejercer, no es de la persona con discapacidad, sino que es una obligación del Estado, que él tiene que romper con esas barreras, tiene que permitir la accesibilidad, tiene que permitir la inclusión y tiene que obligar de una u otra forma a todas las dependencias, tanto públicas como privadas, a las empresas, a que se les respeten los derechos, que se les permita incorporarse a ese ejercicio de estos derechos humanos. También nos dice que la discriminación contra las personas con discapacidad se le considera como una distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos. Pues todas estas legislaciones, tanto a nivel internacional, nacional y en su caso estatal, pues vemos que lo que persiguen es la prevención. Que primeramente las personas con discapacidad identifiquen qué derechos tienen, que la ciudadanía en general revise su actuar a efecto de que si estoy cometiendo alguna conducta, ya sea de acción o de omisión, pues me reivindique y diga, bueno, sí, a lo mejor por desconocimiento lo hacía, pero hoy que identifico que eso no está bien, porque está prohibido, porque estoy discriminando, porque no le estoy permitiendo la inclusión y el perfecto desarrollo de manera integral para que ellos gocen del pleno ejercicio de estos derechos humanos, pues que se corrija. Sin embargo, la siguiente legislación, que es el Código Penal del Estado de México, en su artículo 211, pues cuando alguien, ya sea tanto servidor público como cualquier ciudadano, cometa alguna conducta que discrimine o que impida o anule el reconocimiento de este ejercicio de los derechos humanos o fundamentales de las personas con discapacidad, pues va a ser sancionado. ¿Por qué? Porque el Código Penal en este artículo 211 tiene tipificado el delito de discriminación y va a ser sancionado de 1 a 3 años de prisión, o en su caso de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad, pero a su vez dice que para el caso de que se trate de un servidor público, pues va a tener que ser destituido e inhabilitado para ocupar cualquier cargo público. Entonces, sí es importante pues conocer que todas las personas por igual, independientemente de la condición de que se trate, pues tienen derechos. Y sin embargo, si nos encontramos con una persona con alguna discapacidad o una persona considerada con discapacidad, pues que tenemos que buscar los medios o las medidas para poder permitir que ellos se incluyan, que ellos se incorporen al pleno goce de estos derechos y no contribuir a que se le esté anulando o menoscabando estos derechos humanos que todos ellos tienen. Asimismo, pues es importante saber qué derechos tienen, independientemente de que en general tienen todos. En particular, vamos a resaltar algunos de manera enunciativa, más no limitativa. Los derechos de las personas con discapacidad, según el artículo 4 de esta Ley General que
permite la inclusión de las personas con discapacidad, pues nos dice que tienen derecho a la salud, a la asistencia social, a la rehabilitación, al trabajo, a la educación, a la accesibilidad, que propiamente ahí es donde entra la participación de todas las entidades, tanto públicas como privadas, porque tienen que adecuar el contexto, tienen que eliminar todas esas barreras que imposibilitan su ejercicio o el goce de estos derechos humanos. También tienen derecho a la vivienda, al transporte público, a la comunicación, al desarrollo social, a tener mejores condiciones de vida, a datos, a estadísticas, a practicar algún deporte, a la recreación, a la cultura, al turismo, al acceso a la justicia sin ninguna discriminación, también a opinar, a expresarse y al acceso a la información. Entonces, como vemos, bueno, en general, pues tienen todos los derechos humanos que tienen en general todas las personas que no tienen ninguna discapacidad, pero pues adicionalmente, tanto la Organización de las Naciones Unidas como los tratados internacionales, pues nos hacen referencia a algunos otros derechos en particular, como es el de accesibilidad, que nosotros como ciudadanos pues tenemos que respetar. Y sobre todo si somos servidores públicos, pues todavía más, ¿verdad? Porque ya vimos que las sanciones, por ejemplo, en el caso del Estado de México, pues van más allá de una multa, ¿no? O en su caso, de una prisión de 1 a 3 años, porque hay gente, por ejemplo, misógina, ¿no? Que cabe la posibilidad que una persona, aparte de ser una persona con discapacidad, sea una mujer, sea una indígena, sea analfabeta, y que hay hombres misóginos que definitivamente no le permiten el acceso a todos sus derechos humanos de manera plena, y les vale, ¿no? Y como son autoridad, dicen, bueno, pues yo puedo hacer y deshacer. Pues, ¿qué crees? Que en el Estado de México no. En el Estado de México vas a ser sancionado y independientemente de que digas, ay, pues nada más voy a estar 3 años en la cárcel, también corres con el riesgo de que seas inhabilitado. Primero te van a destituir del cargo, pero vas a ser inhabilitado para no volver a ocupar algún cargo público, ¿no? Entonces, pues sí es importante conocerlo, y pues nosotros como alumnos, como estudiantes, como partes de la sociedad, pues asumir ese compromiso social que tenemos, ¿no? De respetar a todas las personas, independientemente de su condición, pero aunado a ello, pues siempre incorporarlas, ¿no? No decir, bueno, usted es sordo, pues hágase para allá porque pues no entiende, pues solo me quedo con las personas que tienen el sentido del auditivo en plenas facultades para hacer ejercicio de sus derechos. Pues no, ¿verdad? O en su caso, por ejemplo, nosotros como universidad, en el caso de las personas que tienen una situación de discapacidad en este caso, motriz, pues tenemos que hacer las adecuaciones y quitar todas esas barreras que impiden el libre tránsito por el centro universitario a efecto de lograr la inclusión y de que no se vulnere su derecho, por ejemplo, a la educación, y que digan, no, bueno, pues sí me inscribí a la universidad, pero cuando veo que tengo que caminar no sé cuántas escaleras, pues desisto y pues mejor me doy de baja porque no puedo asumir pues derecho, ejercer plenamente este derecho porque no tengo las condiciones. Sin embargo, pues nosotros como institución, como dependencias públicas, tenemos que ir adaptando y a su vez eliminando todas estas barreras para incorporar a todas estas personas con alguna discapacidad. Bueno, pues por mi parte es lo que quería platicar y comentar con ustedes. No sé si ya se haya incorporado con nosotros el doctor Amaury. Él nos va a platicar un poquito más respecto de estos derechos que de manera enunciativa les comenté. Ya estoy aquí, maestra. Gracias. Saludos. Sí, adelante, maestro. Perfecto. Buenas tardes a todos. Agradezco su puntual asistencia. También agradezco la invitación por parte de la comisión organizadora de la Semana Multidisciplinaria.
Agradezco a todos los alumnos presentes, profesores, también veo que hay algunos profesores, y agradezco a la maestra Alma por compartir este espacio con su servidor, derivado de algunos trabajos que estamos realizando en el cuerpo académico. Y bueno, pues como la maestra Alma ya lo comentó, ya dio el preámbulo de lo que son los derechos humanos, ¿verdad? De sus principios de progresividad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad. Y pues aterrizándolo un poquito a lo que son las personas con discapacidad y sus derechos humanos, ¿verdad? Incluso mencionó el marco legal de regulación de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, pues les voy a compartir mi presentación. Espero que me avisen si ya se ve, por favor. Sí, ya se ve, profesor. Ya se ve, perfecto. Gracias. Bien, como bien lo comentó la maestra Alma, dentro de los derechos de las personas con discapacidad se encuentra el derecho a la accesibilidad. Pero, ¿qué implica esto de la accesibilidad? Parece ser muy sencillo, sin embargo, vamos a irlo desglosando un poquito para poderlo comprender más a fondo. Bien. ¿Dónde estoy? Aquí está. Bien. ¿Ya se ve la siguiente diapositiva? Sí, profesor. Perfecto, gracias. Sí. Es que estaba teniendo por ahí unos problemitas. Bien, el derecho a la accesibilidad viene obviamente de la palabra acceso. Acceso, según el diccionario de la Real Academia Española, significa llegar, acción de llegar o acción de acercarse, entrada, paso. Es decir, la accesibilidad tiene que ver con el acercamiento, con la posibilidad de entrar o de salir inclusive de un determinado espacio, o de acercarse o allegarse de un determinado servicio, producto o comunicación, información, ¿sí? Accesibilidad implica una cualidad de ser accesible, y lo podemos entender en términos de la Organización de las Naciones Unidas. Establece que el derecho a la accesibilidad implica lo que son las medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Esto respecto al entorno físico, es decir, a los espacios, a los edificios, a las calles, al transporte público como privado, a la información, a las tecnologías de la información, las computadoras, los softwares, el internet, los sistemas y los procedimientos y servicios también. En este sentido, la accesibilidad debe ser una posibilidad que tenga todo ser humano de utilizar un objeto o acceder a un servicio o producto. No nada más las personas con discapacidad, sino todas las personas, sean adultos mayores, sean niños, sean mujeres, sean indígenas, sean varones, etcétera. Y derivado de la accesibilidad hay un concepto que se deriva de ello, que es el de accesibilidad universal. El concepto de accesibilidad universal implica que haya igualdad de condiciones para acceder a las mismas oportunidades. Es decir, que si vemos a una persona con muletas o con silla de ruedas en el acceso de nuestra entrada al centro universitario, y vemos que hay una serie de escalones, pues eso le va a impedir, ¿verdad? Va a ser una barrera, no va a tener una accesibilidad universal, toda vez que solamente podrán ingresar las personas que no estén en esa condición de silla de ruedas o de usar muletas. Entonces va a ser muy complicado, y eso implica la accesibilidad universal. La accesibilidad universal sería adaptar ese entorno a efecto de que tenga tal vez una rampa para que puedan ingresar personas con discapacidad en igualdad de oportunidades. Bien, ¿qué impide el ejercicio del derecho a la accesibilidad? Bien, los elementos que pueden impedir este derecho, sobre todo a las personas con discapacidad, se les denomina barreras, y pueden ser de tres tipos. Las barreras intrínsecas, que son aquellas que se desprenden de su misma condición de discapacidad, ya sea que se limite a alguna habilidad cognitiva, alguna habilidad sensorial como el habla, la audición, la vista, o alguna funcionalidad física, ¿no? Por ejemplo, la movilidad de un miembro, de una parte del cuerpo. Las barreras físicas son aquellas que se enfocan al entorno, son arquitectónicas, urbanísticas, de transporte, de telecomunicaciones, por ejemplo, la falta de un barandal, la falta de una rampa, la falta de un cajón de estacionamiento,
¿verdad? O la falta de un espacio o un medio para subir al transporte, tanto público como privado. Y el tercer tipo de barreras son las barreras culturales, que yo creo que son las más difíciles de superar. ¿Por qué? Porque son los prejuicios y la ignorancia que tenemos las personas acerca de los temas de accesibilidad y de la discapacidad y del ejercicio de sus derechos. Dice por ahí un dicho, ¿de qué nos sirve una ciudad bien adaptada si la forma de pensar de las personas no ha cambiado? Eso no nos va a servir de mucho adaptar un espacio, un entorno, si no cambiamos nuestra forma de pensar. Bien, los elementos de la accesibilidad son tres: la empatía, el conocimiento y los beneficios económicos. Son tres elementos que tenemos que tomar en cuenta para poder comprender de manera pertinente este derecho. El primero es la empatía. ¿Qué es la empatía? Vivir la realidad de otro para poder comprenderla, ¿verdad? Aquí lo ilustramos con estas imágenes de la izquierda y de la derecha. Las de la izquierda señalan lo que es un espacio, un entorno sin accesibilidad, donde una persona en silla de ruedas está mirando cómo subir una escalera, ¿verdad? Y del lado derecho vemos un entorno con accesibilidad, donde hay un espacio, un edificio tal vez público, tal vez privado, pero que de un lado de 30 escalones y del otro lado tiene una rampa para que las personas puedan. O sea, lo mismo sucede en las avenidas, ¿no? El crucero. Hay cruceros en donde, ok, está perfectamente determinado la distancia, la longitud del paso, pero no cuenta con rampas para personas que se trasladen en silla de ruedas, ¿no? Entonces ahí se complica la accesibilidad. Por eso debemos de entender al otro, debemos de ponernos en su lugar para saber cómo podemos ejercer los derechos y cómo podrían ejercerlos ellos de manera igualitaria. Bien, el segundo elemento de la accesibilidad es el conocimiento. El conocimiento es el conjunto de normas, requisitos, dimensiones que nos dan los elementos para establecer las condiciones óptimas para que se ejerza la accesibilidad. Esto nos ayuda, por ejemplo, en el momento de establecer un cajón de estacionamiento que debe tener ciertas medidas, ciertas características, ciertos colores. Los sanitarios, de igual manera, tienen que tener unas medidas más amplias, determinados barandales, determinados espacios, determinadas colores. Los auditorios, las piscinas, los ascensores, el transporte, las rampas, ¿verdad? La accesibilidad web en los dispositivos móviles, en las computadoras, también en todas lo que son las tecnologías de información, debe de contar con debemos de tener con este conocimiento, ¿no? Si no tenemos el conocimiento de cómo se debe de manejar, cómo se debe de optimizar estos espacios, estos servicios, pues nos va a pasar lo que aparece en la imagen, ¿no? Vamos a poner un cajón de estacionamiento, pero para una persona con discapacidad, pero que para empezar tiene dimensiones iguales a las de los otros cajones, y segundo, pues que tiene un árbol enfrente, ¿verdad? Lo cual no nos ayuda de gran manera. Bien, es necesario el conocimiento. Esta imagen dice más que 1000 palabras. La buena voluntad no es suficiente. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve este acceso, esta rampa para una persona con discapacidad, una persona en silla de ruedas, para subir la banqueta, si más adelante de la banqueta se interpone entre él y el acceso a este centro comercial una enorme columna, ¿verdad? Entonces, las cosas deben de hacerse bien pensadas, bien analizadas para que sean funcionales, para que los espacios, los servicios, los entornos, las tecnologías sean funcionales para la persona que las va a utilizar. Bien. Y el tercer elemento que se debe de pensar en la accesibilidad es el impacto y beneficio económico. En ocasiones, nuestras instituciones habían sido tal vez un poquito escépticas al pensar en adaptar el entorno. ¿Por qué? Porque conlleva un gasto económico. Esto es innegable, que lleva un fuerte gasto económico, un fuerte gasto presupuestal, pero también podemos ver que la adaptación representa un valor agregado cuando la implementación de rampas en camiones, en plataformas, en espacios que ayuden el acceso rápido, pues ayuda a, por ejemplo, en el caso del transporte, a ahorrar energía e incluso a evitar accidentes. Y al evitar accidentes, te estás ahorrando dinero en el pago de seguros, ¿no? En la cobertura de las pólizas. Entonces, si nos fijamos, es un beneficio económico a largo plazo. Bien, aquí vemos un ejemplo del uso universal, de un diseño universal de una mujer con carriola y una persona en silla de ruedas que en un espacio de transporte público, llamémosle camión, metro, no lo sé, transporte colectivo,
pues tiene espacios que pueden ser utilizados no nada más para una persona con discapacidad, sino también para una persona con una carriola. O si no hay nadie en el vagón, pues tal vez para una persona que no detente esa condición. Eso es el uso universal, que pueda, que el espacio, el transporte, los servicios, las tecnologías puedan ser utilizadas por cualquier persona independientemente de su condición. Acceso a la información. En cuanto al acceso a la información, también la accesibilidad juega un papel bastante interesante. Por ejemplo, para una persona con discapacidad visual, pues va a hacer uso del sistema braille, ¿no? A través del tacto va a identificar los accesos, las salidas, las rutas, ¿verdad? Y en las tecnologías de la información, pues ya hay accesibilidad web que a partir de determinados softwares, con sistemas de lectura, ¿verdad? Automatizada a una persona con ceguera, pues va a poder identificar los menús a partir de su sentido del oído. Bien, entonces aquí llegamos a lo que es el punto medular, la accesibilidad y diseño para todos. ¿Qué necesitamos? Accesibilidad universal. Esto implica dar la oportunidad de ejercer un derecho a todas las personas, no solo a las que detentan una discapacidad, sino también a las que no lo tienen. Por ejemplo, los cajones para estacionamiento cerca de las puertas de los centros comerciales no deben de ser todos exclusivamente para personas con discapacidad, sino que, como lo vemos en muchos centros comerciales, y que lo identificamos aquí en la imagen. En la imagen de arriba, se fijan, todos los estacionamientos de la entrada son para personas con discapacidad. Y en la segunda imagen están intercalados, uno reservado, uno normal, uno reservado, uno no reservado. Y así de esa manera damos acceso a las personas que tienen una condición de discapacidad, pero también tenemos reservado a una persona que no tiene esa condición. Y de esa manera estamos respetando lo que es el diseño universal, la accesibilidad universal. Bien, hay el respaldo teórico, el respaldo científico de esta ponencia se encuentra en el marco teórico definido a partir del modelo social de la discapacidad. Entre otros de sus precursores en México es Jorge Victoria Maldonado, su obra de 2013, publicada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habla de este modelo social de discapacidad en contra del modelo médico y rehabilitador, los cuales afirman que el problema radica en la persona que detenta una discapacidad. Y a contraste de ello, este autor, Victoria Maldonado, establece que el problema de la discapacidad no radica solamente en el individuo, sino en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad comprende el entorno, comprende el ambiente, comprende la cultura, comprende la tecnología, comprende los procedimientos, las instituciones, etcétera, las normas. Y entonces, ¿qué debemos de hacer ante este modelo social de la discapacidad? Transitar de esa idea anterior en la que se pensaba que una persona con discapacidad tiene un problema, ella se tiene que adaptar, ella se tiene que rehabilitar a el entorno. No, ahora en el modelo social de la discapacidad es la sociedad la que debe también, sí, el individuo tiene que hacer su parte de rehabilitarse y de capacitarse en los medios de comunicación, en aquella barrera que tiene intrínseca, pero también la sociedad es la que debe de rehabilitarse y adaptar los entornos, adaptar las tecnologías, adaptar los servicios para hacerlos asequibles a toda persona. ¿Sí? No se debe de focalizar solamente en una persona con discapacidad, sino en todo el colectivo. El problema aquí que nosotros identificamos es que aún con todo este marco amplio que nos habló la maestra Alma, internacional, nacional, regional, sobre normas que regulan, tratados internacionales que regulan los derechos humanos y particularmente los de las personas con discapacidad, y que hay infinidad de normas que prevén la prohibición de la discriminación. Hay tres elementos que nos pueden ayudar. A solucionar este problema de la discriminación en México, que son las medidas de nivelación. Las medidas de nivelación son precisamente esos ajustes razonables, esas adaptaciones que se deben de realizar en el entorno físico, social, normativo y comunicaciones. Crear una rampa, crear un acceso, poner un barandal, poner señalamientos, guías. Esas son las medidas de nivelación. La segunda son las medidas de inclusión, las cuales son acciones preventivas que ayudan a eliminar mecanismos de exclusión que conducen a la discriminación. Aquí entraría lo que son los programas de capacitación y de sensibilización para las personas que no tienen esa condición y para las personas que tienen la condición, a efecto de que haya empatía, que comprendan este fenómeno. Y
Por último, las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas competen al sector público, a las políticas públicas implementadas para corregir la discriminación, para invertir en programas, para invertir en adaptaciones, para invertir en capacitación de los dos puntos anteriores. Y bien, como les comentaba, aún con toda esta gama de normatividad, de procedimientos y de medidas que acabamos de mencionar, las medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas, aún con todos estos elementos, con todos estos avances, el actual Estado mexicano detenta todavía algunos rezagos en cuestión de ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, ya que una persona ubicada bajo esta condición aún no puede ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades. ¿Debido a qué? Debido a situaciones en donde se implementan medidas, se implementan procedimientos, se hacen modificaciones, pero que lo único que hacen es incurrir en una simulación, en un engaño, que son ejemplos de que la sociedad no ha asimilado esos cambios normativos y culturales que se requieren para que una persona con discapacidad pueda ejercer plenamente sus derechos. Y bueno, pues en el Centro Universitario UAM Ecatepec, actualmente nuestro cuerpo académico en el cual participamos la doctora Alma, la doctora Troya y su servidor, y que además tenemos colaboración de algunos otros profesores, como es el caso del profesor Juan Amador, que también nos había apoyado en esta parte. Pretendemos concluir un proyecto de investigación, aún no finaliza, estamos ya en la parte final, pero hemos logrado sustraer información de nuestra población de nuestra población universitaria que detenta esta condición, sobre todo del alumnado, y los temas en que ellos perciben en que no hay accesibilidad para las personas con discapacidad son el entorno físico, sobre todo el entorno físico por obvias razones, ¿no? Nuestra ubicación geográfica, la construcción de nuestros edificios de hace ya 24, 25 años, en donde no se hablaba todavía de accesibilidad, no se pensó en estos derechos, simplemente se adecuó a ese contexto histórico, pero que hoy en día requieren esa adaptación. Segundo, la percepción de los alumnos es que en actividades de docencia hace falta trabajar. Muchos hemos aprendido empíricamente ante estos retos de universalizar nuestras estrategias de enseñanza, lo cual es bastante complicado. No lo podemos, yo creo que no podemos hacerlo sin una adecuada capacitación. Creo que requerimos más capacitación, más cursos, más talleres al respecto en esa área, en el área de la enseñanza, para cómo diseñar nuestras clases, nuestras estrategias de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Y por último, también hay una percepción en el alumnado de que las tecnologías de la información también detentan algunas barreras, sobre todo técnicas, que en ocasiones se conjugan con las barreras intrínsecas de los alumnos, ¿no? Una persona que a lo mejor tiene una discapacidad visual y no domina un software, pues obvio que si el software no está bien diseñado o no hay computadoras suficientes o computadoras con los elementos necesarios para él, y él no domina no domina el manejo de la computadora, pues obvio que también vamos a tener ahí problemas, ¿verdad? Entonces, estas son las partes estos son los temas que más nos han llamado la atención, porque son los que nos representan las barreras de accesibilidad en nuestro centro universitario UAM Ecatepec. Y si hay barreras de accesibilidad, entonces podemos incurrir en exclusión de derechos, y si hay exclusión, pues podría eso llevarnos a un acto de discriminación. Y la solución posible, ya para concluir, es dirigir nuestras políticas públicas hacia un ambiente de inclusión, donde hagamos partícipes a las personas que detentan esta condición en ejercicio de sus derechos. Y si no hay un diseño para todos, pues entonces hay que adaptarlo, hay que hacer los ajustes razonables. 2, transitar hacia un modelo social de la discapacidad y de diversidad funcional, en donde nosotros tenemos que comprender que el problema no es del individuo, es un problema que nos compete a todos, a la sociedad en general. Y tercero, procurar un ambiente de respeto, tolerancia, comprensión, empatía, adaptación, para que las personas con discapacidad estén en condiciones de acceder de manera efectiva a sus derechos. Este es el cambio más importante, el cambio cultural. No nos sirve de mucho un espacio transformado y adaptado si la gente sigue pensando de manera excluyente. Y conclusiones. Primera, la discapacidad es un problema evidentemente social.
ya debemos de transitar hacia y dejar atrás el modelo rehabilitador. 2, garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás en cuanto al entorno físico, en cuanto al transporte, a la información y las comunicaciones, se puede llevar a cabo a través de lo que mencionamos como medidas de nivelación, que son los ajustes razonables, las medidas de inclusión, que son la capacitación, y las acciones afirmativas, que son las acciones que le competen a nuestras instituciones públicas, a través de programas, a través de mayor presupuesto, a través de inversión, etcétera. 3, desarrollar ajustes razonables en el entorno y ayudas técnicas en dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar y compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. Los ajustes razonables son en el entorno, las ayudas técnicas son en los dispositivos tecnológicos, en las TICs, y esto nos puede ayudar a disminuir esa diferencia, ¿no? Esa brecha de oportunidades o incluso a eliminarla. Yo me he percatado que tengo un alumno bajo esta condición y él me comentaba que el confinamiento lo ha obligado, no dominaba la tecnología, pero el confinamiento lo ha obligado a dominarla. Él dice que ya ahorita se encuentra en un porcentaje de un 90% de dominar el software que necesita para poder trabajar. Y procurar la igualdad. 4, procurar la igualdad de oportunidades mediante la adopción de acciones afirmativas inmersas en políticas públicas en el entorno jurídico, social, cultural, de bienes y servicios y, ¿por qué no?, el académico. En nuestro caso, estamos buscando ahorita, es un proyecto sin financiamiento, pero ahora que presentemos nuestro informe final y concluyamos con nuestra investigación, pretendemos darle continuidad a través de sucesivos proyectos de investigación, pero buscar el financiamiento público. ¿A efecto de qué? De buscar esas acciones afirmativas, a buscar el apoyo presupuestal para realizar los ajustes razonables. Si necesitamos una rampa, si necesitamos guías, si necesitamos señalizaciones, si necesitamos bibliografía en braille o audiolibros, no lo sé, software. Eso es lo que vamos a tratar de nosotros buscar desde nuestra trinchera, pues estamos tratando de hacer el estudio para lograr un cambio. A lo mejor no vamos a cambiar todo el entorno, pero sí generar mayores oportunidades. Bien, y por último, la última conclusión y más importante es sensibilizar, informar y capacitar tanto al sector público como al sector privado, ya que esa es la mayor brecha, el mayor obstáculo al que se enfrenta una persona con discapacidad, en donde podemos identificar que es triste que los propios compañeros, que los propios profesores, que el personal administrativo sea quien llegue a negar, ¿no?, o a limitar el acceso a un derecho, a una persona que te está pidiendo, no te está pidiendo algo que le regales, simplemente te está diciendo que seas empático y que le permitas acceder a sus derechos en igualdad de condiciones. Esto, tanto en el sector público como en el sector privado, va hacia una tendencia a la inclusión, que garantice una accesibilidad universal. ¿Sí? Y bueno, pues nada más me despido concluyendo que la discapacidad es básicamente una diferencia, y yo no estoy de acuerdo en que las normas definan la discapacidad como deficiencia. Yo lo definiría como diferencia y concluyo diciendo que la diferencia es la única característica que tenemos en común todos los seres humanos, que somos diferentes. Bueno, pues es cuanto, muchas gracias y no sé si hay algún comentario, preguntas al respecto, tenemos aún unos minutos. Bueno, agradecemos la participación de los doctores Alma Galindo Carvajal y el doctor Rodrigo Amaury Arévalo Contreras con esta excelente ponencia. Y bueno, desde mi punto de vista y muy particular, pues podemos concluir que a pesar de que esta reforma constitucional del año 2011 ya relativamente lleva algunos años, nos ha costado trabajo adaptarnos a esta transición de esta reforma con la cuestión del auge de los derechos humanos. Si bien es cierto, internacionalmente llevan muchos años atrás esta cuestión, entidades, estados velando por estos derechos humanos, la cuestión social, en la cuestión de participación de México nos ha costado mucho trabajo por la cuestión cultural, como bien dijo los doctores. No cabe más que tomar cierta parte de conciencia,
desde nuestro punto de vista. Recordemos que los derechos humanos, pues bueno, la autoridad ha velado y está velando por no violentarlos, pero pues bueno, es algo complicado porque no estamos capacitados de cierta forma, no tenemos ese fomento a esa formación para velar y cuidar y ver la cuestión de una cuestión universal de los derechos humanos. Entonces mi sugerencia, como bien dijo el doctor, pues sería formarnos, ser más, interesarnos más, inmiscuirlos más en este tema, más que nada por la cuestión vertiente de autoridad y tratar de velar y cuidar estos derechos humanos, tanto de los alumnos en general, tanto como de las cuestiones que tienen particularidades, como en este caso la discapacidad. El maestro Cuauhtémoc Hidalgo tiene un comentario. Por favor, dámosle cabida a él. Por favor, maestro. Muchas gracias. Muy buenos días, casi tardes a todos. Felicito mucho a la doctora Alma y al doctor Rodrigo Amauri por esta plática que, si bien es cierto, bueno, pues está enfocada a una situación general que todos debemos de conocer, y más como servidores públicos, como integrantes de una institución pública, es muy importante que tengamos que conocer. Sin embargo, también por el otro lado me genera cierta preocupación en esta situación de si realmente como institución, como espacio académico o como servidores públicos estamos capacitados como para poder ofrecer esta accesibilidad universal, y no caer en esta probable comisión de discriminación a cualquier persona con discapacidad que quiera hacer uso de los servicios de la institución. Sé que esto tiene que ver mucho con la parte de la formación, como bien lo comentaron. No estamos capacitados, creo, yo me considero de esa manera, no me siento capacitado totalmente para atender este tipo de situaciones en todas sus modalidades de discapacidad. Y no sé si realmente me hace pensar si la universidad o nuestro centro universitario tiene la infraestructura suficiente, el recurso suficiente como para poder evitar caer en este tipo de situaciones de discriminación por no poder dar estos servicios a todos, a toda la comunidad, que como bien lo dicen, pues es un derecho que tienen todos de poder tener acceso a la educación universitaria. Me hace reflexionar, la verdad es que esta plática me hace reflexionar en eso, y creo que es algo que todos deberíamos empezar a reflexionar, porque efectivamente necesitamos darle ese acceso a todos, independientemente de creencia, religión, condición física, social. La universidad es eso, es darle cabida a todos. Muchas gracias. Maestra Alma, no sé si quieres comentar algo. Sí, claro. Bueno, Adelante. pues si bien es cierto, nosotros como servidores públicos pues estamos obligados a garantizar estos derechos humanos de accesibilidad a estas personas con discapacidad. Hemos estado trabajando y avanzando en ese sentido. El semestre que concluyó en junio se dio una plática sobre discapacidad y universalidad. Finalmente, también la institución ha estado avanzando en ese sentido. Por ejemplo, tenemos un alumno con discapacidad visual, en este caso es ciego, y también se le proporcionó un software adecuado para que él pueda tomar sus clases, para que pueda ejercer plenamente su derecho de acceso a la educación. Entonces, pues vamos avanzando, digo, quisiéramos nosotros avanzar a pasos agigantados, sin embargo, pues vamos pasito a pasito, porque desafortunadamente pues no depende nada más del centro universitario. Por ejemplo, adecuar las instalaciones, ¿no? Sí, ya tenemos rampas para las personas con discapacidad motriz, sin embargo, pues todavía nos falta trabajar en ello. También tenemos por ahí avances en cuanto a protección civil, en cuanto a las personas que no pueden o que tienen la discapacidad motriz, pues les permiten tener acceso al espacio universitario a través del transporte privado. No me va a dejar de mentir por ahí Vane, que está también acompañándonos. Entonces, sí se ha estado trabajando en ello. Sin embargo, pues también nos tenemos que sensibilizar que el pleno ejercicio de las personas
a un acceso libre de violencia, pues no solo es en el espacio universitario, ¿no? Sino también dentro de la sociedad, dentro del contexto en que vivimos. Y bueno, en este momento, pues nosotros como autoridad o en su caso como servidores públicos también tenemos que asumir esta responsabilidad, porque pues también, o sea, no solo es el derecho a la educación, ¿no? Por ejemplo, es el derecho a la vivienda, derecho a vivir a una vida de violencia. Muchas veces, a lo mejor yo permito que mi hijo que tiene alguna discapacidad acuda a la universidad, que se capacite, que tenga un grado académico. Sin embargo, dentro de la casa está sufriendo violencia, pues entonces también ahí estoy afectando su dignidad humana, no estoy afectándolo psicológicamente o en su caso de manera física, ¿no? Entonces, sí son muchos puntos que habría que atender, pero yo creo que si vamos trabajando cada quien con lo que le corresponde, pues ya será un grado de avance, ¿no? E identificar nuestros actos, ¿no? O sea, cómo me estoy comportando frente a las personas con discapacidad, qué estoy haciendo para incluirlos, para no relegarlos, para permitirles que puedan gozar de estos derechos, para eliminar esas barreras, ¿no? Esas barreras que muchas veces si nosotros vamos erradicando algunas conductas, pues podríamos mejorar su condición de vida de estas personas. Algunas, algunas, se me fue la palabra, algunas condiciones que les da su discapacidad, pues no son de manera permanente, a lo mejor algunas serán de manera temporal, pero independientemente de la temporalidad de ellas, pues sí tendríamos que atenderlas. Sí, pues por mi parte es lo que opinaría al respecto. Perfecto. Gracias, maestra Alma. De igual manera, maestro Cuauhtémoc, yo te quisiera comentar muy buenos comentarios que nos hacen pensar, ¿no? Decir, ¿dónde estamos parados, no? Actualmente ya no estamos transitando de un sistema educativo tradicional hacia lo democrático, hacia la educación democrática, en donde ya antes se pensaba que una persona con una determinada discapacidad que no le impide el aprendizaje debía ir a una escuela de educación especial. Hoy en día sabemos que se ha democratizado la educación y es una realidad que una persona con discapacidad puede acudir a un sistema educativo como el que tenemos en nuestro centro universitario. Es una realidad. Ahora hay que atender esa realidad, hay que ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, hay que hacer esa evaluación y es lo que nosotros estamos tratando de realizar con este proyecto. Y pues tú mencionabas si estamos capacitados. Yo también te comento, yo también creo que a todos estoy convencido de ello. Y eso que entré al curso de discapacidad y universidad que mencionaba la maestra Alma en el mes de junio, aún con todo ese curso, digo, nos quedamos muy cortos todavía en cuanto a conocimiento, en cuanto a experiencia, para poder diseñar nuestros materiales, nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje, nuestros elementos, herramientas que utilizamos en las aulas. Creo que aún nos falta a todos los profesores capacitación, y eso implica lo que habíamos mencionado, las medidas de inclusión, la capacitación, y no nada más a los profesores, también a los alumnos, también a las personas que detentan esta condición y a las que no las detentan, porque también a través de ellos es que se pueden facilitar y romper estas barreras, ¿no? Que pueden impedir la accesibilidad. Buscar también los ajustes razonables, como decía la maestra Alma, ¿verdad? Buscar acondicionar, tal vez yo como profesor, no nada más tengo que capacitarme, sino ahora tengo que hacer los ajustes razonables. Por ejemplo, si antes usaba diapositivas, pues ahora o videos, ahora voy a tener que modificarlo, ¿no? Y hacer un discurso más oral. En el caso de los de ingeniería e informática, pues también buscar los softwares adecuados, para que el alumno pueda acceder de manera igualitaria que sus compañeros. Y en cuanto a las acciones afirmativas, es una perspectiva muy ambiciosa, yo lo sé que los recursos no los puedes obtener tan fácilmente. Sin embargo, creo que podemos aspirar, es un reto muy complejo, aspirar a través de proyectos de investigación que estén sustentados científicamente, pues sentar las bases para irle dando continuidad y de manera paulatina, como decía la maestra Alma, no queramos hacer todo el cambio de
de un solo momento, sino paulatinamente ir realizando esos ajustes razonables. Sé que algunos van a requerir más recursos que otros, pero pues no hay, dicen por ahí que no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues trabajar desde nuestras trincheras, desde nuestras aulas, nos toca trabajar, nos toca tratar de ir creando conciencia, haciendo conciencia en nosotros mismos y creando conciencia en los alumnos, ¿no? Porque a veces nos falta esa empatía para poder trabajar de manera universal. No sé si quede claro nuestro comentario, maestro Cuauhtémoc, o si quieres Sí, que lo ampliemos. efectivamente, y coincido con ustedes. Sé que la parte de la infraestructura pues es una cuestión muy, muy compleja. Digo, nos ha tocado estar ahí y gestionar los recursos para poder atender todas estas necesidades, las necesidades de un espacio académico con una geografía como la de nuestro centro universitario, pues es muy, muy complejo. Y por otro lado, la parte de la capacitación, pues sí es totalmente necesaria. Y creo que sí, es un proceso largo, complicado, que requiere de la suma de todas nuestras voluntades, académicos, directivos, administrativos y también comunidad estudiantil, porque muchas veces esta situación, y coincido con el doctor Amaury, tiene que ver más con la cuestión de la sensibilidad que podamos tener nosotros, la empatía que podamos tener nosotros con personas que tienen una discapacidad. Creo que sí nos hace falta trabajar en esta parte de la empatía, pero coincido también con que este tipo de eventos, este tipo de pláticas, los talleres que se puedan ir dando, van a abrir brecha, van abriendo brecha para que lleguemos a eso. Entonces, mi comentario va en ese sentido, que felicito de verdad esta plática. Cuando la vi me interesó muchísimo y dije, bueno, ya tenía un preámbulo de la misma, del curso que dieron en junio, julio, me parece, pero no me quise quedar con las ganas de continuar y volver a escuchar esta parte y externar ese punto de vista que creo que para todos es necesario subirnos a este tren de la inclusión, no solamente por ser servidores públicos, creo que voy a corregir eso, sino por ser miembros de una sociedad que requiere la inclusión. Entonces agradezco mucho la oportunidad de poder participar y agradezco de verdad y felicito mucho esta plática. Muchas gracias. Gracias a ti, maestro, por los comentarios. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. ¿Alguien que desee participar? Vane. Covaca también. Gracias, maestro. Sí, buenos días, profesores, doctores. Mire, yo he tenido algunas experiencias que, bueno, soy alumno de intramovilidad, algunos me conocen, incluyendo el maestro, o más bien el doctor Rodrigo y la doctora Alma, que yo creo que sí me reconocen. Yo creo que hay algunos centros universitarios que no están de alguna forma adaptados, ¿no?, en sus espacios para recibir a lo mejor personas con una capacidad diferente. Yo soy de la idea que, bueno, si bien el COVID nos ha enseñado demasiado, a lo mejor propugnar porque realmente se les dé un acceso a través de línea para que igual pues no se arriesguen tanto, inclusive hasta en el transporte público, ¿no? Para nosotros como personas que realmente nos podemos mover de un lado a otro, digamos que con una cierta autonomía, aún así tenemos esos riesgos, ¿no? En la calle, desgraciadamente no sabemos cuándo nos vayan a violentar o nos vayan a asustar siquiera, ¿no? En el caso de las mujeres, que pues el susto nadie se los quita cuando les arrebatan un bolso, ¿no? Entonces quiero pensar que a lo mejor la universidad debería transitar por mecanismos que realmente ayuden a esas personas a que se sientan más protegidas, pero de una forma más hogareña. O sea, pienso que realmente se les debería de garantizar a través de becas, a lo mejor, pues una muy buena conectividad, ¿sí? Para que precisamente no tengan que salir de sus domicilios y sea más fácil para ellos aprender. Sabemos que entre más conocemos, pues más en realidad entendemos que es muy poco lo que aprendemos, porque es un universo de conocimientos allá afuera, ¿sí? Entonces, digo, es un comentario, yo pienso que más que adecuar reinstalaciones, pienso que deberíamos ya de transitar por una era más digital,
una era en donde realmente nos engloba a todos. Y pues si bien las personas con esas discapacidades o más bien esas capacidades diferentes no se pueden mover de un lado a otro tan fácil, pues bueno, darles ese acceso, ¿no? Mediante la era digital. ¿Es cuánto? Perfecto. Maestra Alma, ¿tienes algún comentario? No, maestro, de momento no, Perfecto. gracias. Bueno, yo, Jesús, te saludo, gustoso, claro que me acuerdo de ti y sé que eres de profesión también arquitecto y conoces muy bien del tema de accesibilidad. Algún día lo comentamos tú y yo y bueno, pues es un tema bastante interesante y de verdad que nos ayuda también a tener otra perspectiva, ¿no? Acerca de tu visión desde el diseño de los espacios que tal vez este fenómeno del confinamiento provocado por el COVID-19, pues nos ha enseñado, como dices, muchas cosas y nos ha, de una u otra manera, exigido el trabajo a distancia y sí, por supuesto que es una alternativa y entra también entra en el grupo de medidas de nivelación, que son los ajustes razonables. Los ajustes razonables no son nada más en cuanto al espacio, en cuanto al entorno físico, sino también son en cuanto al transporte, también son en cuanto a las comunicaciones y tecnologías de la información. Y entonces, sí, en ese sentido podemos, tal vez para muchas de las actividades se puedan desarrollar en línea. Ya una vez, digo, si suponiendo que entráramos en semáforo verde y hubiera actividades presenciales, por ejemplo, materias procesales donde se requiere la asistencia de los alumnos a una sala de juicios orales o en el caso de otras áreas de estudio, por ejemplo, ingeniería, ¿no? Que tienen que ir a los laboratorios de electrónica y demás a soldar, o sea, eso necesariamente va a tener que hacerse presencialmente, pues se puede ir trabajando de manera conjunta, ¿no? En estas dos áreas de oportunidad. Gracias, compañero Vaca, por tus comentarios. No sé si hay otro comentario, alguna otra pregunta. Gracias a ustedes, doctores. Creo que Vane también quería participar. Creo que no, yo creo que se equivocó. Bueno, entonces, sin más, me doy paso a dar lectura a las constancias por su valiosa participación, maestros. Universidad Autónoma del Estado de México. Se otorga el presente reconocimiento a la doctora Alma Galindo Carvajal y el doctor Rodrigo Amauri Arévalo Contreras por su valiosa conferencia Accesibilidad y Universalidad, por su valiosa participación en la conferencia Accesibilidad y Universalidad durante la Semana Académica Multidisciplinaria 2020, llevada a cabo de manera virtual para la comunidad universitaria del Centro Universitario UAM Ecatepec, Estado de México, a 12 de noviembre de 2020. Patria, Ciencia y Trabajo. Año 2020, año del 25 aniversario de los estudios de doctorado de la UAM. Licenciada Patricia de Lucio Martínez, integrante de la Comisión de la Semana Académica Multidisciplinaria. Muchísimas gracias, maestros. Muchas gracias a ustedes, que Muchas tengan una gracias excelente por la tarde. invitación. Gracias, maestro Mauri, por compartir. Gracias, licenciada Pati. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a los participantes. Excelente día. Gracias a todos. Saludos. Muy buena tarde. Gracias. Excelente día a todos. Buena tarde. Gracias. Gracias, Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Hasta luego, que estén muy bien.